Una razón de existir. Omega guardó silencio durante unos minutos antes de continuar. Con un gesto solemne, deshizo el mundo sin fin. El espacio, que antes era un vacío absoluto, comenzó a ondularse y deformarse como un espejo líquido. Gokuarf contemplaba la escena, atónito ante la distorsión de la realidad. Bajo aquel vacío, Omega ocultaba el origen. El punto donde todas las ideas resurgen y donde todo llega a su fin. Era un plano donde el concepto mismo se desvanecía. Donde la muerte, la vida, el destino, la voluntad, el bien y el mal eran simples pasajeros efímeros. Omega se alejó de Goku unos metros y su voz resonó como un eco profundo, grave y ancestral. Esto que ves no es un lugar por donde puedas andar libremente, ni un elemento con el cual jugar. Tu simple gesto de existir aquí implica el borrado absoluto de tu ser. Incluso los fundamentos más inmutables, aquellos que son los últimos en caer, aquí desaparecen. Tras sentenciar aquellas palabras, Omega hizo emerger proyecciones que escapaban a la comprensión de Goku. Figuras de apariencia humana se materializaban con una presencia tan real que parecían estar allí físicamente. Estos son los dioses de la primera existencia, continuó Omega. Cuando lo divino y lo oscuro coexistían en equilibrio. Ellos no obedecían a la ley. Ellos eran la ley. De ellos emanaba toda norma. No había nada por encima ni por debajo, simplemente porque la nada era lo único que imperaba. En aquellos tiempos, el concepto de mortal no existía, ni la idea de lo que eso significaba. Omega hizo una pausa mientras las imágenes cambiaban. Pero la paz de la que gozaban comenzó a deteriorarse. No por conflictos legales, sino por algo que para ellos era insignificante. Los mortales aparecieron de la nada, con vidas que se extinguían en un parpadeo. Sin embargo, los dioses subestimaron un factor al que no prestaron atención: el límite. Mientras Omega proyectaba a estos seres, la sorpresa de Gokuarf crecía. La idea de ser la ley misma era algo que superaba su entendimiento. Aunque la vida de los primeros mortales era breve, su capacidad de evolución y adaptación era colosal, explicó Omega. Pasaron de no comprender nada a descifrar las leyes del universo. Pero, entre tantas razas, una resaltaba sobre las demás: los Saiyajines, nuestros ancestros. Su capacidad de adaptación y su hambre insaciable de combate comenzaron a manchar aquel mundo. No era maldad, sino el deseo ardiente de demostrar quién era el más fuerte. Debido a esto, los celestes y los demonios divinos entraron en conflicto. Los demonios codiciaron la madre de la creación, el origen de los celestes, mientras que estos últimos ambicionaron las esferas del vacío. No eran simples objetos. Cada esfera podía abarcar una tercera parte de la segunda existencia, y de ellas provenían los demonios divinos. Omega observó fijamente a Goku antes de concluir esa parte del relato. Mientras los eones transcurrían, los mortales se convirtieron en dioses por mérito propio, transformando la energía vital en esencia divina. Pero nuestros ancestros no buscaron algo pasajero. Ellos persiguieron el poder absoluto. Con cada era se volvían más fuertes al comprender su propia anatomía. Descubrieron que sus cuerpos no envejecían como los demás, sino que se mantenían jóvenes mientras estuviesen en constante lucha. Sus cuerpos se fortalecían y se hacían más poderosos con cada batalla. Por eso, al conquistar mundos enteros, se proclamaron seres perfectos. Odiaban la debilidad, la veían como un estorbo. Mientras nuestros ancestros se fortalecían, la paz de los celestes y los demonios divinos se desvanecía rápidamente en una de las tantas eras que siguieron, continuó Omega. Dos nombres comenzaron a resonar con fuerza en los dominios de los dioses. Eran mortales, pero su presencia hacía temblar la realidad. El primero era temido por su capacidad de destrucción y su evolución constante. El segundo, por albergar en su interior un poder incalculable. Todos conocían aquel nombre nacido del miedo: Infinito. Grigor, el primer infinito, viajó hacia el espacio donde habitaban los demonios divinos. Allí inició una masacre sin precedentes, destruyendo incluso las leyes que regían esa existencia superior. El único que se atrevió a plantarle cara fue el maestro de Tengu. Aquel maestro no solo era el demonio más fuerte por su poder, sino por ser el primer demonio divino de su raza. Un ser cuya fuerza consistía en la trascendencia constante. Gokuarf escuchaba el relato sumergido en un mar de dudas.
Una pregunta se apoderó de su mente. ¿Por qué Omega le estaba contando todo esto precisamente a él? Omega notó la confusión en el rostro de Goku, pero no se detuvo. La batalla entre Grigor y el demonio original duró milenios, una contienda tan feroz que comenzó a fragmentar la primera existencia. Los celestes, viendo que no quedaba otra opción, decidieron intervenir, pero no por paz, sino por ambición. Comenzaron a entrenar al segundo mortal, Tortur, con un plan oscuro. Querían la desaparición total de los demonios divinos para reclamar las esferas del vacío sin oposición. Entrenaron a Tortur con rigor, pero notaron algo extraño. Su cuerpo no sufría cambios físicos, aunque su poder aumentaba de una forma que ellos no comprendían. Pronto entendieron que el corazón de ese mortal era puro. La única forma de liberar su potencial oculto era a través de las emociones. Mediante engaños y manipulaciones, los celestes lo guiaron. Así fue como Tortur conoció a su maestra. Entrenaron juntos y, con el tiempo, esa relación forjó una amistad inquebrantable. Cuando los celestes consideraron que el momento había llegado, enviaron al Saiyajin y a su maestra al campo de batalla donde se encontraba Grigor. Al llegar, el escenario era desolador. El demonio divino más poderoso había colapsado. Grigor había alcanzado un nivel fuera de todo entendimiento y se había autoproclamado como la encarnación de lo infinito. Tortur y su maestra intentaron detenerlo con todas sus fuerzas, pero fue inútil. La esperanza comenzó a desvanecerse. Grigor, divertido, jugaba con ellos. Él esperaba algo que solo él sabía que Tortur llevaba en su interior. Un poder que solo un igual podría comprender. Entonces, en un acto de crueldad absoluta, Grigor asesinó a la maestra de Tortur frente a sus ojos. El impacto fue devastador. La única persona que lo había acompañado sin juzgarlo, la única que lo había aceptado por quien era, yacía muerta. Tortur se quedó paralizado. En ese instante de silencio absoluto, los recuerdos de su pasado lo asaltaron como dagas. Recordó el día en que su propia raza, los suyos, lo habían desterrado. Aquel corazón que alguna vez fue puro se transformó. La ira emergió desde lo más profundo de su alma y el odio se apoderó de él, convirtiendo su sangre en una hoguera de venganza. El espacio tembló. El tiempo dejó de existir y los corazones de todos los seres, celestes, demonios divinos y mortales, dejaron de latir por un segundo eterno. Toda la primera existencia se estremeció, y no fue por el poder de los dioses, sino por un mortal. Un ser que ya no sería un simple mortal, sino el terror encarnado en cada rincón de la creación, sin importar si se trataba de seres de una existencia superior. El lugar donde se encontraban Grigor y Tortur se fragmentó, deshaciéndose como pólvora al viento. Entonces, algo que no era simplemente poder, sino una fuerza primordial y aterradora, rugió. Mientras toda la existencia temblaba, yo me encontraba en la dimensión de los mortales, confesó Omega con la voz quebrada. El temor se caló en lo más profundo de mi ser. Omega se detuvo bruscamente. Parecía no encontrar las palabras o las imágenes adecuadas para mostrarle a Goku aquella visión que había marcado su existencia para siempre. El miedo que aún albergaba en su corazón era evidente. Goku observó a Omega en silencio, comprendiendo que aquel instante fue el trauma que definió la vida del ser frente a él. Al notar la mirada de Goku, Omega entendió que era necesario que él supiera toda la verdad. Las proyecciones comenzaron a moverse de nuevo, y Omega continuó con el relato. El suelo que pisaba se deshizo, como si un viento invisible se lo llevara, continuó Omega con voz sombría. Los más débiles cayeron inertes, sin vida. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Sentí como el tiempo dejaba de existir, no es que se detuviera, es que simplemente se desvanecía. En ese instante, comprendí que el fin de todos había llegado. Alcé la vista y vi como la barrera espacial que nos separaba de los dioses desaparecía por completo. Aquel día fue la primera vez que vi a los dioses, seres que hasta entonces eran simples leyendas. Observé con horror cómo los celestes intentaban cubrir la madre de la creación, mientras los demonios divinos hacían lo mismo con las esferas del vacío. Pero fue en vano. Sin importar lo que hicieran, todo comenzaba a borrarse de la realidad. La madre de la creación se fragmentó y las 8 esferas divinas empezaron a desaparecer una por una. Los seres más poderosos de cada bando intentaron acercarse para detener la destrucción, pero se deshicieron en la nada antes siquiera de aproximarse.
En un último acto de esperanza, los supervivientes cubrieron con sus cuerpos a los jóvenes celestes y demonios. Entre ellos se encontraban Tengu y Prince Lan. Cuando la madre de la creación se fragmentó en su totalidad y de las 8 esferas solo quedó una, los dioses tomaron una decisión desesperada. Los celestes entregaron el fragmento más grande a Prince Lan, mientras que los demonios otorgaron la única esfera del vacío restante a Tengu, con la esperanza de que pudieran escapar de la primera existencia. Junto a ellos, otros 5 celestes lograron huir. Yo los perseguí hasta que llegamos al límite absoluto de nuestra existencia. Intentaron destruir la barrera para escapar, pero no pudieron. En ese momento, aparecí frente a ellos. Aunque me miraron con hostilidad, su furia se desvaneció cuando les dije que yo podía romper el límite de la primera existencia. Les expliqué en qué consistía mi poder y se apartaron para dejarme paso. Aumenté mi fuerza hasta el límite máximo, concentrándola toda en mis brazos, y golpeé la realidad con un impacto devastador. No logré destruirlo todo como esperaba, pero abrí una pequeña brecha por la que podíamos cruzar uno a uno. Fui el último en quedar atrás. Mientras los veía cruzar, observé el final. Un solo golpe, un solo Big Bang que arrasó con todo a su paso, sin dejar rastro de lo que alguna vez fue nuestro mundo. Omega deshizo las imágenes anteriores y, con un movimiento de sus manos, hizo emerger otras. Un espacio que no era espacio, un lugar donde cualquier forma de vida o ley conocida no era bienvenida. Este vacío nos rechazaba, continuó Omega. Impedía nuestra existencia, pero mi voluntad fue más fuerte. Negué esa anulación en mi ser y en los demás. Los celestes y el demonio Tengu me observaron. Comprendieron que yo era el más poderoso entre ellos y, por pura supervivencia, me otorgaron lo más valioso que poseían. Prince Lan me entregó el fragmento de la madre creación y Tengu la única esfera del vacío. Sabían que solo yo podía moldear tan vasta energía. La tomé y comencé a crear. No tenía idea de cómo hacerlo, pues nunca llegué a comprender del todo la primera existencia, pero me dejé llevar por el instinto. Primero creé el vacío primordial, el lienzo donde la creación total descansaría. Luego, di forma a los universos, albergando reinos, mundos, galaxias y tierras. Después creé el multiverso, compuesto por infinitos universos y jerarquías espaciales. Y más allá, el multiverso dimensional, estructuras tan vastas que hacían ver a un multiverso común como algo pequeño. Utilizando el fragmento de la madre creación, Omega sembró la vida y estableció las leyes que regirían todo ese plano. Con su propia voluntad, creó el concepto de la energía fuera de los límites dimensionales, cada una con funciones distintas. Goku observó las energías proyectadas y, entre tantas, reconoció una, el ki negativo. En ese instante comprendió por qué le había costado tanto dominarla. Era una energía primigenia, forjada desde el inicio de la segunda existencia. Se acercó a la cúpula de energía y habló. Este es el ki negativo que absorbí alguna vez, pero desde que alcancé un poder mayor, ya no siento que habite en mi interior. Omega fijó sus ojos en él, analizando su espíritu. Para contener una energía tan vasta, Goku debía poseer una voluntad superior. Quizás por eso su cuerpo no se había desintegrado al entrar en contacto con aquel plano. Sin desviar la mirada, Omega continuó. Luego creé los espacios donde los conceptos toman forma y establecí jerarquías. Pero antes de que pudiera terminar, el demonio Tengu se acercó. No para detenerme, sino para imponer un límite necesario: la muerte. Tengu tomó la esfera del vacío y la dividió en 7 orbes menores. Usando su autoridad como demonio divino, invocó a un dragón de un tamaño colosal, tan grande como el multiverso dimensional mismo. Con una voz que hacía vibrar la realidad, le pidió un deseo: que diera forma a la muerte y la trasladara al plano de los conceptos fundamentales. Pero la muerte no nació para reinar, sino para reclamar, no importa que hasta los fundamentos inmutables caerán y él estará ahí. Tengu declaró que él sería el único capaz de caminar libremente ante la muerte y que la muerte sería el último en estar ahí, siendo el último fundamento existir después de que todo se acabe, porque la muerte estuvo ahí antes de que todo fuera creado. Los celestes no lo detuvieron. Sentían que la caída de la primera existencia había sido su culpa. Entonces Prince Lan, el más joven y talentoso, me pidió el fragmento restante de la madre creación.
lo llamó el núcleo celeste y moldeó un espacio majestuoso al que llamó paraíso. Allí creó la energía más pura, la vida. Era el concepto mismo de existir. Si ese núcleo desaparecía, todos los demás conceptos fundamentales morirían con él. Finalmente, los demonios y los celestes se separaron para crear sus propios dominios en los extremos de la segunda existencia. Tengu dio forma a los infiernos, jerarquías de sufrimiento eterno donde planeaba desatar su rencor contra los mortales, a quienes culpaba de todo. Selló la grieta de la realidad con una puerta custodiada por las esferas malignas. Por su parte, los celestes se aislaron en su reino majestuoso, manteniendo su divinidad intacta pero alejados del resto de la creación. Gokuaf intervino, con la duda reflejada en su rostro. ¿Para qué la muerte? Si Tengu deseó que tomara forma para someter a los conceptos fundamentales y a los mortales, ¿por qué no hemos muerto hasta ahora? Omega, sin pronunciar palabra, proyectó una imagen que congeló la sangre de Goku. Era el aspecto de la muerte. No era la clásica calavera que Goku esperaba. Tenía apariencia de carne y hueso, pero su forma no era mortal ni divina, sino algo que simplemente era. Una presencia que trascendía la comprensión. No te confundas, explicó Omega con gravedad. Él es un concepto que está por encima de los demás conceptos. No busca someter por capricho, sino para castigar a aquellos que rompen la existencia, las reglas y las leyes que rigen esta segunda existencia. Aunque intentaras escapar, él ya estaría allí. No se trata de velocidad ni de movimiento. Él simplemente está. No puedes huir de algo que ya es parte del vacío donde la existencia fue creado solo aquí, en este espacio donde nos encontramos, no puede entrar, porque su sola presencia anularía su propia esencia de muerte. Entonces, Omega creó la proyección de un Goku de otra línea temporal, alcanzando el poder del Super Saiyajin 10, el poder prohibido. Desde el instante en que alcanzas ese poder, continuó Omega, él ya está allí, reclamando tu alma. Ustedes comprenden esa energía como una extinción, pero para él, es simplemente hacerte parte de su ser. Cuando el poder prohibido se manifiesta, rompes las reglas de la existencia, porque estás intercambiando tu derecho a existir por una fuerza que no te pertenece. Gokuaf se aterró. Finalmente comprendió por qué, al obtener el poder prohibido, no sintió una desintegración física, sino una fusión espiritual. No estaba muriendo. Estaba siendo absorbido por algo mucho más grande y oscuro. El simple hecho de pensar en que eso pudiera suceder de nuevo lo llenó de un pavor profundo. Goku, con el temor de sufrir el mismo destino que aquel otro guerrero, preguntó con voz contenida. ¿Y qué ocurrió después? Omega volvió a activar las proyecciones y continuó con su relato. Tras la partida de los demás, creé mi propio refugio. Este lugar en el que nos encontramos es el punto exacto donde nació la segunda existencia. El espacio que diseñé para sostener toda la creación es, irónicamente, el mismo donde todo se anula. Al igual que los celestes y los demonios, yo también moldeé un concepto. Lo hice para sostener el destino de cada ser. Tal como la muerte ha estado presente desde la fundación de este mundo, el destino ya existía. Yo simplemente le di forma. Omega moldeó entonces una figura con apariencia de Saiyajin, una silueta que emanaba una presencia inalcanzable. Este es el concepto del destino, sentenció. Al igual que nosotros, se adapta, pero no a través del poder bruto, sino de la autoridad. Si un mortal o un dios intenta romper su destino volviéndose más fuerte, el destino ya es superior. Porque antes de que el individuo actúe, el destino ya conoce sus pasos. Él puede manipular el rumbo de los acontecimientos, la dirección misma hacia donde te diriges. Omega hizo una pausa prolongada. Sus ojos se clavaron en Gokuaf, pero esta vez no había hostilidad en ellos. Había una mezcla de interrogante y misterio absoluto, una mirada gélida y penetrante que sugería algo perturbador. Como si Omega supiera que Goku le había estado ocultando la verdad durante todo este tiempo. Omega caminó hacia Gokuaf con pasos lentos y rítmicos, como si no tuviera ninguna prisa por descubrir la verdad. Cada pisada resonaba en aquel vacío donde nada debería existir. Esa es la verdadera cuestión, sentenció Omega. ¿Por qué puedes existir aquí, donde incluso la muerte, un fundamento inmutable, no tiene lugar? ¿Cómo es que tu ser no se ha desintegrado?
Goku sostuvo la mirada de Omega, comprendiendo finalmente el peso de sus sospechas. Sabía que no podría ocultar la verdadera naturaleza de su poder por mucho más tiempo frente a un ser que había moldeado la segunda existencia. Sé por qué me trajiste aquí, respondió Goku con una calma inusual. Aunque al principio no lo comprendí, ahora todo está claro. Querías probar algo que tú mismo no logras entender. La razón de que yo esté de pie en este espacio, donde solo tu voluntad debería prevalecer. Omega lo observó en silencio, evaluando al guerrero frente a él. Ya no estaba seguro de si debía llamarlo mortal o algo completamente distinto. Aquel ser poseía una astucia y una esencia que desafiaban las leyes que él mismo había instaurado. Goku comenzó a alejarse tranquilamente, moviéndose con una parsimonia que demostraba que ya no temía al vacío, ni a Omega, ni al destino mismo. Goku se detuvo en seco. Miró de reojo a Omega, vigilando su reacción con una serenidad gélida. Entonces, sin previo aviso, del cuerpo de Goku comenzó a emanar una fuerza que no podía definirse como poder. Era la esencia Omega, el regalo que Infinito le había otorgado. No hubo temblores ni estallidos de luz, pues en aquel vacío primordial no existían tales conceptos. Sin embargo, la presencia de Goku se transformó. Su apariencia era distinta, casi irreconocible. ¿Se había convertido en otro Omega? No exactamente. Se había convertido en algo equivalente. Un igual. Omega lo observó sin inmutarse. En el fondo de su ser, no esperaba nada menos de aquel guerrero. En ese instante, comprendió por qué los hilos del destino no podían alcanzarlo. Goku estaba por encima de cualquier ley o concepto, como si hubiera sido forjado en la nada misma, antes del amanecer de las ideas. Goku se acercó con una calma que desafiaba la lógica del universo. Te preguntabas por qué sigo existiendo en la nada absoluta, dijo Goku, su voz resonando con una autoridad nueva. Mi fuerza fue creada en un vacío donde incluso el concepto de voluntad, pensamiento y lógica simplemente eran una idea naciente. Omega se materializó frente a él en un parpadeo. La sola posibilidad de que existiera un igual era, en teoría, nula. Pero allí estaba él, desafiando toda lógica. ¿En qué consiste tu voluntad?, preguntó Omega.